Universidad Nacional Siglo XX, carrera Derecho, Extensión Colquiri, docente Dr. Juan Carlos Cuenca, estudiante Ana María Condori Condori, materia Derecho Constitucional, tema número 36, partidos políticos y grupos de presión. Partidos políticos, concepto. La palabra partido proviene de la voz latina pars, que significa parte o fracción. Partidos son la parte en que se divide la opinión pública y particularmente la opinión ciudadana, con objeto de trazar y ejecutar planes tendentes de la formación de los órganos de gobierno y a su funcionamiento. Linares Quintana dice que el partido político es una asociación de individuos al margen de la organización estatal, cuyo número representa una parte de la ciudadanía. Pars pro, todos unidos por un conjunto de ideas comunes, con la finalidad política de la conquista del poder mediante el sufragio para realizar en el gobierno un determinado programa y, en caso de no triunfar en las elecciones, controlar al partido gobernante. Max Weber cita por Linares. Los define sociológicamente como las formas de socialización que, descansando en un reflutamiento formalmente libre, tienen como fin de proporcionar poder a sus dirigentes dentro de una asociación o otorgar por ese medio a sus miembros activos determinadas posibilidades iguales y materiales. Se realiza a de fines objetivos, el logro de ventajas personales o ambas cosas. Según Edmund Burke, un partido político es un grupo de hombres únicos para fomentar mediante sus esfuerzos conjuntos el interés nacional basándose en algún principio, determinando en el que todos sus miembros estén de acuerdo. Para Leonstein, es una asociación de personas con las mismas concepciones ideológicas que se propone participar en el poder político o conquistarlo, y una que para la realización de este objetivo posee una permanente finalidad. En palabras de Sánchez Agesta, son grupos socialitarios y secundarios cuyo fin inmediato de la oposición y la ejecución del poder político organizado para establecer, reformar y defender un orden como articulación de los fines de responder a las convicciones comunes de sus miembros. Con esta definición podemos identificar las siguientes características generales de los partidos políticos: asociación de personas organizadas de forma permanente en torno a un programa común para ejercer el gobierno en beneficio de la nación. Los partidos políticos son organizaciones inseparables del sistema democrático representativo del gobierno, nacido como la Revolución Francesa. Todos los tratadistas coinciden en subrayar su importancia como instrumento de expresión y dejar ejercicios de los derechos políticos, ya que un ciudadano aislado no puede desenvolverse en este campo. Bien anota Leonstein que la entrada de los partidos políticos caracteriza el paso del control oligárquico burgués del proceso del poder de la democracia constitucional moderna, y que la interpretación de los partidos en el proceso político es la invasión más importante en el campo de la organización política. Antecedentes. Aunque desde la antigüedad se formaron fracciones políticas que representan distintos intereses de partidos políticos institucionales modernos que nacieron y se desarrollaron con las elecciones y las representaciones, aparecieron primero como comités electorales que arbitraban recursos y patrimoniaban candidaturas. Algunos piensan que los Tory y Whig, nacidos en la Inglaterra en el siglo XVII después de la Revolución de 1648, fueron los primeros partidos, que otros consideran a los Jacobis como los primeros partidos políticos, porque este produjo la primera movilización de los electores, en que se puede llamar una sociedad de masa. De acuerdo a propósito que hasta el siglo XVIII, tanto en Europa como en Estados Unidos, el término partido de sociedad al fracción en el sentido de algo perjudicial y subversivo.
Según Petrol, los partidos no tenían lugar en las democracias directas de Grecia. Para los romanos los condicionaron como tal, los conocimos hoy. No solamente pensaban que la existencia de fracciones populares existía en agrupadas pertenencia en torno a tendencias determinadas, sino que aceptaban la a una u otra tendencia. Mientras no se atenderá contra el régimen republicano, el medioevo conoció a prelot, ciertas ligas de nobles y conjuraciones de villanos que pueden ser considerados como partidos. Las ciudades se dividen en fracciones que se oponían violentamente, como los gleufos y gibelinos en Florencia. Sin embargo, Francia, después de la Revolución, observa el mismo autor, denominada por concepciones individualistas, no favorece la organización de partidos, que son ignorados allí durante todo el siglo XIX. Hasta después de la Primera Guerra Mundial, los partidos políticos son tardíos y débiles. Entre nosotros, dice Prelo, y su organización se facilita después de la ley de 1901 sobre las asociaciones legales. Según Duverger, los verdaderos partidos no parecen sino alrededor de dos procesos, como propio del Parlamento, grupos parlamentarios y comités electorales, y otro ajeno al mismo, sociedades y pensamientos, clubes populares, sindicatos, cooperativas, agrícolas, etc. Para este autor no eran partidos, en el moderno sentido del vocablo, las fracciones de la antigüedad, ni los clanes de la Italia del Renacimiento, ni los clubes revolucionarios. Los partidos políticos y la Constitución. Pese a la importancia que tienen los partidos en el contexto democrático, liberal y representativo, fueron ignorados por la mayoría de los constitucionales y las legislaciones nacionales. Hasta después de la Primera Guerra Mundial, aún ahora muchas constituciones no incluyen a los partidos en sus prescripciones, y otros hacen muy sucintamente que había alguna mención a los partidos de las constituciones bolivianas anteriores a 1967. Como no hay en la vigencia, aunque en el artículo 21.4 garantiza la libertad de asociaciones y el 26, parágrafo 2 y numeral 1 de la organización con fines de participación política, la ley del régimen electoral número 026 del 30 de junio del 2010 reconoce al artículo 48 de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas en las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, con personalidad jurídica otorgada en el órgano electoral plurinacional, la OEP, y que deben ser supervisores de este último, artículo 49. Esta situación se explica en el prejuicio que tenían contra los partidos algunos hombres públicos emitentes como George Washington, quien en su mensaje de despedida al concluir su periodo como primer presidente de la Unión Norteamericana, previno a la nación contra los efectos nocivos de los partidos. Antes de él, David Une decía que, si como los elegidores y fundadores del Estado habría que honrarlos y respetarlos, habría que despertar y odiar a los fundadores de las sectas y fracciones, porque la influencia de las facciones es directamente opuesta a la de las leyes. Madison, por su parte, prescribía en 1787 en el New York Post: por función entiende cierto número de ciudadanos, estén en mayoría o minoría, que actúen movidos por el impulso de una pasión común o por intereses adversos de los derechos de los demás ciudadanos o a los intereses permanentes de la comunidad. El político, jurisconsulto y orador norteamericano Daniel Webster tuvo opiniones similares. La Constitución mexicana que retaró en 1917 reconocía como todo ciudadano podía asociarse para entrar a los asuntos políticos del país, y la Alemania de Ney 1919, al permanecer que las asociaciones adquiriesen personalidad jurídica conforme al derecho civil, no excluía a las de carácter político. La Constitución paraguaya de 1917 fue al parecer la primera que hizo referencia a los partidos
en la formación del gobierno. La Constitución Soviética de 1936 califica al Partido Comunista de la URSS como la vanguardia de los trabajadores de su lucha por la afirmación y desarrollo del régimen socialista. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Constitución italiana de 1947 declara en su artículo 49 que todos los ciudadanos tienen derecho a asociarse libremente en los partidos para concurrir con método democrático a determinar la política nacional. La Ley Fundamental de Alemania Federal de 1946 dispone en su artículo 21: los partidos cooperan en la formación de voluntad política del pueblo. Su recreación será libre. Su organización interna deberá responder a los principios democráticos de los partidos. Deberán dar cuenta públicamente de la procedencia de sus recursos. Los partidos que por sus fines y por actitudes sus adherentes entienden a desvirtuar o destruir el régimen fundamental de libertad y democracia, o poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania sin constituciones sobre la constitucionalidad, recibirá la Corte Constitucional Federal en la reglamentación que habrá por leyes federales. En Francia, la Constitución de 1958 fue la primera en referirse a la materia en su artículo 4. En estos términos, los partidos y agrupaciones políticas concurrentes en la expresión del sufragio, su forma y ejerción de sus actividades liberalmente deben respetar los principios de la soberanía nacional y democracia. Ningún constituyente refleja ni remotamente, dice Lenstein, el desarrollo influencia de los partidos políticos en su dinámica del proceso del poder, que yace en su hecho de que ellos, los que designan, mantienen y destruyen a los detentadores del poder del gobierno y del parlamento. Como por otra parte, las constituciones pueden operarse en detalle de los partidos políticos, organización y funcionamiento que corresponden a las leyes y estatutos especiales. Funciones de los partidos. Es fácil imaginar la variedad de las funciones que cumplen los partidos políticos como instrumentos de expresión de la soberanía popular. Dichas funciones cubren tres grandes áreas. Orientar a la opción pública. La primera función de estas organizaciones se dirige a orientar a la opción general y a los ciudadanos, en particular sobre las tareas que debe cumplir el pueblo en ejercicios y expresiones de su soberanía. Corresponde a los partidos educar la conciencia cívica y política en la ciudadanía. Función electoral, que consiste en el proselitismo que despliega cada partido en base a un programa ideológico y de gobierno para atraer a la masa de electores y en la institución de sus partidos sobre la conducta de haber adoptado durante la campaña electoral y las mismas elecciones. Función de gobierno tiene lugar cuando el partido conquista un poder democrático para aplicar el programa en base al cual se conforma y con el que realiza su propaganda electoral. Es la más importante de las funciones partidarias. Después de su éxito o fracaso, depende de la vida misma del partido, que puede consolidarse y debilitarse. Duber divide estas funciones en dos grandes áreas en la llamada encuadernamiento de los electores y de los elegidos. El primero tiene lugar a dos maneras. Por una parte, dice, los partidos desarrollan la conciencia política de los ciudadanos y permiten explicar más claramente las opciones políticas. Por otro lado, elecciones, los candidatos que los han de representar en el encubrimiento de los elegidos se realizan en tres maneras. El contrato permanente de los elegidos, los electores que aquellos tienen interés en mantener para procurar las elecciones. Este contacto provee canales de comunicación entre unos y otros muy útiles para el flujo de informaciones, peticiones y sugestiones de que se nutre la vida de los partidos. En segundo lugar, el encuadramiento parlamento de los elegidos, que reúne a estos brigadas o grupos parlamentarios que coordinan su acción en su seno del Parlamento para dar más eficacia a sus labores.
En tercer lugar, suelen aflorar conflictos entre los elegidos y dirigentes del partido, que éste debe evitar y resolver para mantener la unidad. Ley de partidos políticos, numeral 1983, del 5 de julio de 1999. Define a los partidos políticos como personas jurídicas con derecho público y sin fines de lucro, que participan por medios lícitos y democráticos en la conformación de los poderes políticos. En el artículo 3, garantiza la libertad de asociación en partidos. En el artículo 2 del capítulo 2 regula la constitución de los partidos de una asamblea constitutiva, el registro de una militancia del libro respectivo, la cantidad mínima de militantes en un 2% del total de votos válidos emitidos por las elecciones presidenciales, inmediatamente anteriores al trámite de reconocimiento y registro ante la Corte Nacional Electoral. El capítulo 3 establece la estructura y organización de los partidos, su programa de gobierno, el contenido de su estatuto orgánico. El capítulo 4 enumera los derechos y deberes de los partidos, excepto los derechos y deberes de las prohibiciones de los militantes. En el octavo, la extinción y cancelación de su personalidad, entre cuyas causas dispone por lo que haber obtenido más del 3% del total de votos válidos en la última elección a la que concurren, y por no concurrir 2 elecciones consecutivas solo o en análisis y por participación de golpes del Estado y decisiones del capítulo 9 se refiere al patrimonio. Finalmente, y fiscalización en los años no electorales, que se consignara en el presupuesto de la Corte Nacional Electoral y una participación equivalente al medio por mil del presupuesto consolidado de la Nación. Para finalizar, programas partidarios de ejecución ciudadana en proporción de números de votos obtenidos por cada partido en la última elección en 2 años en que se realizan elecciones. La partida mencionada será los 2,5 por mil del mismo presupuesto para elecciones generales y los 2 por mil para los municipales del Corte Nacional Electoral, fiscalizadora de administración del Parlamento de las cuentas de los fondos recibidos del presupuesto nacional. Multipartidismo, bipartidismo y partido único. Hemos visto que la democracia es un sistema en el que los gobernantes son elegidos en las elecciones libres, pluralistas e informadas. Por definición, pues el régimen democrático requiere la actuación de varios partidos multipartidistas que en la libre curso de la expresión de distintas logias o programas conservadores, liberales, radicales e inquietas. El burgués ha observado con razón que, aparte de otros factores más o menos influyentes del sistema electoral, es decisivo en la determinación del número de partidos con presencia significativa en un escenario electoral. Así, por ejemplo, el sistema de representación proporcional y el de segunda vuelta favorecen al multipartidismo, mientras que el sistema mayoritario es una sola vuelta tendrá la bipartidismo. Hay algunos países en los cuales actúan principalmente 2 grandes partidos tradicionales, en torno a los cuales se polarizaba la preferencia de los electores y el desarrollo de la vida democrática. Estos 2 partidos bipartidismos se alternan y se controlan en el ejercicio del poder, produciéndose después de 1 o más periodos del cambio ordenado por decisión de los electores de presentaciones y políticas, lo que constituye las características de la verdadera democracia. Tenemos ejemplos de bipartidismo en Inglaterra, laboristas y conservadores de los Estados Unidos de América, republicano y democráticas; en Colombia, liberales y conservadores. El bipartidismo, que no excluye la existencia de otros partidos menores, puede ser dirigido y flexible.
En Inglaterra, por ejemplo, los representantes de los dos partidos tienen que acatar consignas y votar disciplinadamente a las cámaras del Estado que los Estados Unidos. Dichos representantes tienen libertad de acción y voto en cada problema, según la naturaleza de este. En los llamados democracia marxista y los regímenes fascistas basados en la sociedad unánime opuestas a la sociedad pluralista, se dan los casos de partido único. Para los marxistas, los partidos son instrumentos de las clases sociales como en los países políticos. Hay diferentes clases, esta se manifiesta a través de diversos partidos multipartidistas, mientras que en los países socialistas dicen hay una sola clase de los trabajadores de la ciudad del campo, cuyos intereses son incoincidentes y se expresan en un solo partido. Y en el solo partido que es vanguardia política organizada, que se ha hecho notar que la designación del partido único es un contratarse sometido a la política, puesto que la palabra partido viene de pars, como ya hemos visto, que significa parte o fracción de una comunidad política donde consiste otros partidos. No ha faltado teóricos para elogiar el sistema de partido único, pero la realidad es que el mismo solo es aplicable a la fuerza en regímenes comunistas, fascistas y dictadores, donde su papel, como dice Linares Quintana, es extender al público las condiciones del dictador y asegurar la propaganda del gobierno. Dover consiste el partido único como una innovación política del siglo XX, porque aunque la dictadura es tan vieja como el mundo dice, la dictadura apoya a un partido alemán, Italia, China y democracias populares. Es un sistema nuevo. Sin embargo, hay quienes piensan que el partido único es una nuevo en historia. Clark, el presidente de la Universidad de California, sostiene que la enorme mayoría de todas las organizaciones del hombre a través de la historia ha sido manejada por gobiernos de partido único. La mayor parte del tiempo, ya casi todos los lugares del mundo, todas las organizaciones han estado bajo el dominio de un partido único. En algunos momentos de la historia y en determinados lugares del mundo han existido unas pocas organizaciones de los partidos o en partidos múltiples, pero el gobierno del partido único es lo normal. Los gremios no son una excepción. ¿Qué les parece referirse a la ley de hierro, a la oligarquía que impara las gobernaciones sociales, según lo hizo notar en 1910 el sociólogo alemán Robert Michel en su conocido libro Los partidos políticos en el concepto moderno de partido? Es indudable que el partido único es el fenómeno producido por las dos guerras mundiales y la descolonización ocurriera en este siglo. Hasta hace unos años, la mayoría de los nuevos países de África estaban regidos por gobernantes insustituibles. Otra categoría en esta materia de partido dominante expresa empleada en 1951 por Mauricio Duber para referirse a un partido que en su sistema pluralista se destaca netamente a los demás por su importancia numérica, su ideología política nacional y el prolongado ejercicio del gobierno que se mantiene más o menos a las fuerzas. Ejemplo de este tipo no son partidos revolucionarios institucionales, el PRI, y en México el MNR en Bolivia. En 1952-1964 los partidos sociales demócratas en Escandinavia, el Partido del Congreso en India, el justicalismo o poder periodista en Argentina, varios otros en los nuevos países de África, donde algunos son más que dominantes únicos. El sistema del partido dominante corresponde a la estructura Duber, quien agrega las condiciones mismas del crecimiento, subdesarrollo de los países han sufrido la influencia del occidente, dice económico de lo moderno que permite los funcionamientos del pluralismo. El sistema del partido dominante proporciona una solución intermedia. Por esto no se puede aplicarse que ese estado de fuerza, esta forma de dominación encuentre amenazada. Grupos de presión, concepto y antecedentes. Dirigentes. Grupo de presión es un conjunto de personas que procura influir a las decisiones de los órganos de gobierno para que estos favorezcan sus intereses ejerciendo presiones.
morales y sus políticas directas o sobre el gobierno, sobre la opinión pública, sobre otros grupos o sobre propios integrantes, pero sin pretender necesariamente la conquista. El profesor belga Van de Metz, citado por Linares Quintana, define los grupos de presión como las agrupaciones, asociaciones, sociedades y sindicatos que, defendiendo los intereses comunes de sus miembros, se esfuerzan por todos los medios a su alcance, directos o indirectos, en influir sobre la acción gubernativa y legislativa. Son las fuerzas organizadas, económicas, sociales y algunas veces espirituales o morales que, al margen de su organización constitucional y administrativa, ejercen sobre los rodajes de la máquina política una presión poco menos que continuaba, frenando o acelerando su marcha, luchando en favor o en contra de determinado programa, legislación o política. Su acción es tanto oculta como visible. Este tipo de agrupaciones son tan antiguas como la sociedad humana, en el sentido que siempre ha habido camarillas, logias, confradías dedicadas a presionar a sus intereses particulares. Una referencia a otros grupos aparece en el libro de Arthur Bennett, Eight Process. La expresión es usada por primera vez en los Estados Unidos de América entre 1918 y 1928, cuando la prensa justigaba la presión oculta sobre el gobierno ejercía ciertos consorcios económicos poderosos. Durante mucho tiempo estos grupos fueron criticados y combatidos porque se les atribuía ambiciones ilegítimas y antisociales. Aún actualmente se piensa que tratan de imponer intereses minoritarios que no repasan en los medios para conseguir los fines, pues llegan a veces al chantaje y a la corrupción, que suelen acumular al poder existivo a manos de los dirigentes, etc. Sin embargo, estos grupos son ahora generalmente admitidos y estudiados por la ciencia política, porque en la actualidad es prácticamente inevitable en cualquier sistema político, dado que la política finalmente lucha por el poder. Su diferencia en los partidos políticos. Del concepto expresado surge claramente que los partidos políticos y los grupos de presión no son la misma cosa, a diferencia de aquellos. Estos no asumen necesariamente una posición política, no tienen un programa de gobierno, no realizan proselitismo electoral, no buscan la conquista del poder, ni asumen responsabilidad por las condiciones que persiguen. Actúan sobre el gobierno, pero desde afuera de él, no en su seno. Influyen sobre los detentadores del poder, pero no aspiran a detentar ellos ese poder, al menos no directamente. Sin embargo, de estas diferencias es innegable que las acciones de los partidos y de los grupos de presión se encargan y colaboran en muchos casos, como veremos después. Clasificación. Duber presenta la siguiente clasificación por la naturaleza de los grupos. Grupos exclusivos y parciales. Los primeros son los que se ocupan socialmente de ejercer presión ante los poderes públicos para constar sus objetivos. De este tipo son, por ejemplo, Amnistía Internacional, comités pro defensa de los derechos humanos, las organizaciones cívicas departamentales y las juntas vecinales de Bolivia, las asociaciones protestas de animales y los famosos lobbies norteamericanos. Grupos parciales son aquellos que tienen básicamente otras ocupaciones por dedicar algo de su tiempo en determinadas materias para influir sobre las autoridades, como los sindicatos de trabajadores de iglesias, las asociaciones de profesores, escritores y artistas de cámaras y industrias de comité, etc. Otros autores, como Andrade, llaman permanentes a los grupos exclusivos porque no desarrollan otra actividad, sino que permanentemente ejercen presión por sus intereses ante el gobierno, y eventuales a otros que solo ejercen estas presiones esporádicamente. La institución norteamericana de lobbying, así llamado por su vez,
inglesa lobby, que requiere decir vestíbulo o sala de ingreso a un recinto mayor porque es un vestíbulo de congreso abordado los intereses a los representantes. Es tan antiguo como la Unión Estadounidense. Actualmente esta palabra designa no solo el cabildeo de los congresos, sino como intento de influir sobre la decidencia gubernamentales y cualquier tipo de lobbying, etc. De 1946 regula esta materia de los Estados Unidos de América. Durante el siglo XIX el lobbying tenía una mala reputación en los Estados Unidos porque los intereses apelaban a cualquier medio para influir las decisiones oficiales. Actualmente es una institución reconocida, legislada y controlada por el Estado, que tiene registros e informa sobre las constituciones que recibe a los gastos que realizan. Se trata de la realidad de oficinas especiales en esta actividad que representa sus servicios a individuos y asociaciones, como lo hacen los abogados u otros profesionales. Se dice que en Washington unas 15.000 agencias de lobbying, pues las grandes empresas tienen departamentos que se ocupan específicamente de esta labor y algunas oficinas representan los intereses de gobiernos extranjeros que actúan por esa vía. Dado que las misiones diplomáticas no pueden oficialmente emplear los medios de que se valen sus grupos de presión, grupos privados y públicos. La presión se ejerce en principios de grupos que representan intereses privados sobre los poderes públicos, pero puede también provenir de asociaciones de la administración pública que demandan atención a sus reclamaciones y aumentos de salario, como los profesores, los empleados municipales, las Fuerzas Armadas, que demandan mayor presupuesto para sus requerimientos. Este grupo incluye a Andrade, que se llama Grupos Sociales de Presión, formados por sindicatos y otras organizaciones de trabajadores que persiguen parcialmente, si no exclusivamente, objetivos de beneficio social en favor de sus afiliados y de sus familiares. Este es un grupo importante no solo por su número, sino sobre todo por los intereses colectivos que representa y nos pertenece procedente, que además los grupos privados y políticos se hablan también de grupos sociales. Relación entre partidos y grupos. Como toda gestión ante la organización del gobierno es formalmente política, aunque al fondo del asunto no sea que los grupos de presión tienen que relacionarse con los partidos, y la inversa, pues en muchas situaciones sus intereses convergen cuando no son idénticos. Por esa razón, como hace notar Duber, hay casos en los grupos aparecen más o menos subordinados en los partidos, por ejemplo, los partidos comunistas y socialistas que prohíben organizaciones anexas tales como las ligas juveniles, feministas o deportivas que surgen las siguientes directivas en aquellos. Otros casos, algunos partidos llamados indirectos arrancaron su origen en los grupos de presión como el laborismo británico, que desde 1917 y 1927 no reclutó directamente a sus adherentes, sino que estos prohibían de los sindicatos naturales, cooperativas y asociaciones intelectuales, cuyos comités de base designaban a los candidatos para las elecciones. Otros partidos socialistas funcionales en la misma forma que lo menos hasta 1940. En otros casos se nota una directa correlación en grupos y partidos, como ocurrió en Bolivia entre la Central Obrera Boliviana y el MNR, y la Revolución de 1952 en los gobiernos hasta 1964, y en Francia con los comités de cooperación antifascista y partidos de izquierdista 1934-36 y los organismos de la resistencia de la ocupación nazi 1940 a 44. En estos casos hay una cooperación igualitaria entre ambos tipos de organización porque sus intereses capitales coinciden en la táctico y estático en determinados momentos de la historia.